Milei abofetea a Sánchez en Davos. Batalla entre gobierno y oposición por el relato. Otro caso más de corrupción entre las filas de UGT. ¿Qué hay detrás de la estrategia política de Junts? ¿Qué ha pasado con el robo de ordenadores a los abogados del novio de Ayuso? ¿Queréis saber con cuánta pasta hemos regado de subvenciones a los medios de comunicación? Pues todo esto lo comentamos hoy en La Alternativa Semanal. ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos y bienvenidos un domingo más a este humilde programa. Gracias de corazón por estar a mi lado, por acompañarme en esta tan necesaria tarea de combatir los auténticos bulos de nuestros políticos. Mira, a lo largo de esta semana hemos visto cómo la batalla por el relato en torno a este llamado decreto Ómnibus, pues que se ha convertido en una guerra comunicativa sin cuartel. Hemos vuelto a ser testigos de cómo lo más obsceno de la política y de la estrategia política se empleaba para intentar comunicar un relato que acabara impregnando en las mentes de la gran masa, del gran público, con un único objetivo, y es el de encontrar un vencedor y un perdedor, una víctima y un culpable sobre todo lo que estaba ocurriendo. Mirad, ¿sabéis qué pasa? Que los ciudadanos normales y corrientes, como puede ser tú, como puedo ser yo, no solemos tener acceso directo a los textos legales ni a los detalles técnicos. Y lo normal es que tampoco les interese en lo más mínimo lo que ocurre en el alto nivel. Y esto al final lo que hace, lo que provoca, es que sean especialmente susceptibles a los marcos interpretativos que los políticos y los medios de comunicación establecen. Por eso, entre otras cosas, quieren controlar tanto a los medios de comunicación, y ahora vais a flipar con lo que os voy a contar más adelante, pero también a las voces disidentes, como puede ser este programa, ya que si el ciudadano corriente, como digo, el ciudadano de a pie, dedicara un poco de tiempo a investigar, y estos canales lo consiguen, o por lo menos les ayudan, si se dedicaran un poquito a investigar lo que ocurre, lo que pasa de verdad, si se aplicara un poco de sentido común y ganas, es muy fácil desmontarle el argumento a estos farsantes. En el vídeo que hice el pasado miércoles ya os comenté el detalle de lo que ocurrió en la famosa votación del decreto Ómnibus, así que no quiero repetirme mucho, pero sí que es importante, hay que incidir, hay que entender qué hay detrás de todo este circo. Quiero en primer lugar enfocarme en el gobierno. Mirad, desde el mismo momento en el que se tumba el decreto, la maquinaria del fango, orquestada y dirigida desde Moncloa, empieza a funcionar con toda su fuerza, apoyada, por supuesto, con su enorme y regado de dinero, equipo de opinión sincronizada. Se pusieron a funcionar a todo tren. ¿Te imaginas que de la noche a la mañana este sencillo gesto te fuese a costar muchísimo más caro? Pues eso es lo que gracias a PP, Vox y Junts pasará precisamente a partir de mañana, ya que estos partidos han votado en contra del decreto que permitía la prórroga de estas ayudas. Es que es ridícula la explicación del Partido Popular. Al Partido Popular le da igual todo. El Partido Popular en este momento es la antipolítica. Hola, muy buenos días. Si hoy notan que el transporte está más caro o el mes que viene ven que sus pensiones vuelven a bajar o tardan más en llegar las ayudas a los damnificados de la Dana o que los desahucios continúan destrozando la vida de cientos de personas, piensen que ayer hubo un grupo de políticos que pensaron que era mejor seguir con sus cuitas partidistas y olvidarse del por qué ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados. ¿Alguno de ustedes, señorías, le han votado para bajar las pensiones de nuestros pensionistas, para suprimir las ayudas al transporte público, para no ayudar a los afectados de la Dana? Podría hacer todo el programa enseñando cómo en las últimas 72 horas todos estos caraduras y otros muchos más han estado mintiendo descaradamente, ejerciendo la demagogia más barata e intentando achacar su fracaso, porque ha sido un fracaso, a la maldad de la oposición. Eso sí, siempre enfocando en la dirección del Partido Popular, no del resto, que votó en contra del decreto, porque no sé si se han fijado en el detalle, pero las críticas, los señalamientos por esto que ha sucedido, iban todas centradas al Partido Popular. Nadie se acuerda de Junts, para nada. De hecho, está tardando ya Santos Cerdán en volver a Suiza
a lamerle las partes nobles a Carles Puigdemont. No, aquí solamente hay un culpable, que es el Partido Popular. Ni siquiera Vox, que lo han mencionado tanto. Aquí van contra el tibio Feijóo, buscando, pues al final, que la presión social y lo que diga el panfleto del País en la columna de turno, pues, saque en portada, ¿no? Ahora hablaremos de todo esto y ahora hablaremos del Partido Popular, que tiene tela. Pero la realidad es que si se ha votado en contra de este decreto, que incluía este tipo de cuestiones, que es verdad que las incluía, insisto, que también he leído algún apavao que decía, no, es que es mentira, no han dicho que no a la subida de las pensiones. Sí, eso lo ha paralizado, todo es verdad. Pero si se ha paralizado es porque el PSOE quería colar otras muchas medidas que no tenían nada que ver con los temas en cuestión. ¿Por qué? Porque tienen una incapacidad absoluta de sacar nada adelante. Es por eso por lo que lo empacan. Como he dicho antes, en el vídeo del miércoles, pues explicaba alguna de estas medidas que intentaban colar, pero en realidad son muchos más de las que dije. Muchas más. El texto eran de 140 hojas, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, había una subida del IVA a los alimentos, que bien se lo tenían callado. Una subida a las cotizaciones sociales, que no lo han mencionado tampoco. Existía un incremento en la subida de la luz. Por supuesto, lo del traspaso del palacete al PNV, que esto, alguna promesa que le haría Aitor Esteban, básicamente, o sea, no tiene más historia. El caso es que había un montón de cuestiones encima de la mesa que estaban todas empaquetadas y que, claro, como se votaba algo tan sagrado para todo el mundo como las pensiones, pues creían que por lo menos el PP pues iba a tirar perillos a la mar. Pero resulta que el Partido Popular tenía una estrategia. Pero antes de entrar en ello, yo no quiero aquí entrar, porque he visto también varios comentarios en redes sociales, en si algunas cosas que se incluían eran mejores o peores, si iban a ser buenas o malas para la ciudadanía. Aquí lo que tenemos que hablar, de lo que debemos entender, es cómo juegan con el relato, en lo que parece una constante campaña electoral por parte del gobierno y, por supuesto, de la oposición. ¿Qué pasa? Que yo aquí tengo dudas de si el Partido Socialista era consciente de que esto no iba a salir y lo iban a utilizar como estrategia para machacar a la oposición. Es decir, aquí hay dos opciones, aquí hay dos caminos. El primero, que el Partido Socialista empaquetaba todo porque quería sacarlo todo de golpe y creían que amparándolo bajo las pensiones, las ayudas a la dana, el transporte público, el PP iba a ceder y iban a salirse con la suya. O estoy empezando a pensar otra opción, que es que realmente no querían que se aprobara, por la razón que sea, y querían aprovechar que sabían que lo iban a votar en contra y achacar a la oposición y machacarles de insolidarios, de ir contra los pensionistas, de ir contra la dana. Una de esas dos, yo creo que vamos más por la primera. Pero, sea cual sea, creo que les ha salido mucho mejor a la oposición. Y fíjate que es raro que al Partido Popular le salga algo bien, porque la dirección está dando panderetas constantemente, pero sí que es cierto que creo que le está saliendo mejor la jugada al Partido Popular. También a Junts, que el partido de Puigdemont, ahora me explicaré. Pero yo creo que el Partido Popular se siente satisfecho, creo que ha sabido desde el minuto 1 jugar pues un buen papel. Vamos a ver, al PSOE se le veía venir desde lejos de lo que iba a hacer. La han hecho muchas veces esas campañas constantes y, por supuesto, a la gente de la SER, a los columnistas de turno, las tertulias estas del equipo de opinión sincronizada, sabían perfectamente lo que iba a suceder. Pero es que el Partido Popular ha sabido, o creo, es la impresión que me da, comunicar diciendo, oye, que yo soy el primero que quiere subir las pensiones. El primero. Y bueno, si fuera por mí, más todavía de la que nos sube el Partido Socialista. Incluso también quiero prorrogar las ayudas al transporte público, a pesar de que sea un disparate que estemos eternamente subvencionados. De hecho, ¿cuál ha sido el primer movimiento de las comunidades autónomas, de varias de ellas, de Madrid, de Valencia, de Extremadura, creo que también lo ha hecho? Prorrogar las subvenciones independientemente de lo que hiciera el gobierno central. Es decir, creo que han sabido, y esto estamos hablando de estrategia, no de que esté de acuerdo ni mucho menos, pero han sabido comunicar diciendo, no, señores, esta gente nos la estaba intentando colar y yo soy el primero que quiero aumentar las pensiones y si lo votamos por separado, lo haremos. De hecho, mirad qué decía Feijóo el pasado viernes. No es la primera vez que el señor Sánchez vota a favor de la congelación de las pensiones. Ya lo hizo siendo diputado cuando gobernaba Zapatero y a lo mejor ahora se quiere ahorrar 1.600 millones de euros. Pero en fin, el Senado la próxima semana aprobará
la actualización de las pensiones de forma inmediata, así como la bonificación del bono de transporte. Y le corresponderá al Gobierno, si quiere o no, actualizar las pensiones y que deje de utilizar a los pensionistas como rehenes de su falta de mayoría parlamentaria. El PP no está en contra de subir las pensiones. El PP quiere hacerlo. Y ya os adelanto que no vais a encontrar ninguna facción del Partido Popular, si es que hay, que quiera toquetear estos temas. Olvídate. Aquí el Partido Popular ha hecho campaña y lo ha sabido comunicar bien. Si lo raro es que lo haya sabido comunicar bien. Es cierto que muchos, entre otros, hemos ayudado a hacer ver a la gran masa, porque la verdad es que los vídeos últimamente que estoy haciendo son muy virales, yo eso me da la sensación, pero básicamente, porque es que tenemos más, bueno, no me quiero liar, pero porque es que me pongo calentito, pero sí que han sabido, creo que al final que se quede más o menos claro que no cuela. Obviamente a los votantes lobotomizados del Partido Socialista no les va a valer, ¿no? Los 4 tontos de Twitter que dicen, no, fíjate, que insolidaria, nada. La inmensa mayoría que tiene los dedos de frente sabe perfectamente lo que ha ocurrido. Y vamos a ver, seamos claros. El Partido Popular está a favor de esto, pero porque está a favor de prácticamente casi todo lo que hace el Partido Socialista, por lo menos en términos económicos. Y si no, por favor, díganme ustedes en qué se diferencian. Díganme 5. No, díganme 3 o 2 diferencias sustanciales entre el Partido Popular y el Partido Socialista en términos económicos en la práctica. En la práctica. Porque claro, ahora las promesas que de vez en cuando al Partido Popular le da una rama de liberalismo y dice, no, queremos liberalizar todo el suelo, todo el parque de viviendas, o sea, para que el parque de viviendas aumente, liberalizar todo el suelo. Bueno, en la práctica. Y en la teoría casi igual, Díganme diferencias, no las hay. Pero luego es que está por otro lado el gran protagonista, que es el partido de Puigdemont. No hace falta ser un analista político para notar que Junts per Catalunya está plenamente en modo campaña electoral. Sus movimientos no son casuales, son calculados milimétricamente para posicionarse de cara a unas elecciones que, no sé, cuando veo a Junts me da la sensación de que en cualquier momento tumban el gobierno. Sinceramente, lo estoy empezando a ver. Lo dudo. Yo sigo manteniéndome que hasta el 2027, pero la verdad es que lo veo y es pura campaña para, bueno, pues reforzar su liderazgo, que estaba muy dañado de hace tiempo, de estos últimos años, y reforzarse ante el independentismo catalán y no ceder terreno frente a Esquerra o al Partido Socialista Catalán. Fijaos, en las últimas semanas hemos visto a Junts redoblar su apuesta por la confrontación directa por el gobierno. Gracias a ellos, gracias al Partido Socialista, Junts está en el centro del tablero político. Hacía muchos años que no se hablaba de Puigdemont. Y ahora, ya desde hace tiempo, sobre todo desde que empezó la legislatura y dependieron de los votos de Junts, pero últimamente, estas últimas semanas, con más insistencia todavía, Junts y Puigdemont concretamente está presente en cada discusión política. Y más con Míriam Nogueras, liándola cada 2 por 3 en el Congreso. Por ejemplo, ¿hace cuánto que no veis a Oriol Junqueras hablar? ¿Hace cuánto que no escucháis a Esquerra amenazar al gobierno o en las portadas de los periódicos? Más allá de los 4 chistes de cuñado que suelta Rufián cada 2 por 3 en el Congreso. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no ves a Oriol? ¿Dónde está? Esquerra es el principal rival a batir de Junts, y con su líder en el extranjero, en Waterloo, y con su perra de presa, como digo, Míriam Nogueras en el Congreso, están avanzando posiciones como nunca antes. En realidad, los rivales políticos de Junts son, por un lado, Esquerra Republicana, pero también por el otro lado el PSC, el Partido Socialista Catalán. Por eso, la táctica de Junts es doble. Por un lado, para frenar a Esquerra Republicana, ellos saben que les basta con estar todo el día en las televisiones, haciéndose ver como el que de verdad mira por los catalanes, el más independentista, el más nacionalista de todos. De hecho, esta semana, para que veáis, ahora me explico, para que veáis, esta semana hemos visto a Carles Puigdemont salir diciendo que está totalmente a favor de aumentar las pensiones, de subirlas, pero que además les pensions de los catalanes tienen que subir més que el resto. Mirad. Estem tan d'acord a augmentar les pensions, per exemple, que fins i tot ens agradaria que en els jubilats catalans se'ls apliqués un correctiu a l'alça que compensés el cost de la vida, perquè viure a Catalunya és més car que la mitjana espanyola. És més car que moltes comunitats autònomes espanyoles i, per tant, un jubilat català hauria de poder cobrar més que un jubilat d'un territori on viure és molt més barat. Y luego, por otro lado, la otra táctica que tienen es acabar o intentar distanciarse o acercarse al Partido Socialista Catalán, que con un
Illa, un Salvador Illa, el siniestro Illa, el ministro de Sanidad de la pandemia, el mentiroso, el corrupto. Ya sabéis, ¿no? La inquina que le tengo a este hombre. Bueno, pues con el inexplicable apoyo y fuerza que ha cogido el PSC en Cataluña desde que está él, pues ellos intentan desmarcar, haciéndoles quedar cada 2x3 a nivel nacional como unos mentirosos, como unos trileros, como unos corruptos, que es en realidad lo que son. Ahí Junts acierta bastante. Entonces, no sé si lo veis, ¿no? Estrategia contra el RC, estar totalmente en el centro de atención, pum, 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 pum. Estrategia contra el PSC, hacerlos quedar de unos mentirosos, de que a ellos no se la juegan, aunque se la han jugado varias veces, de que son unos corruptos, de que están con ellos porque exprimen al Estado español para los catalanes, porque van a reforzar su nicho de votos e intentar aumentarlo. Es así, es estrategia pura. Así que Junts está en modo de campaña electoral y lo peor de todo es que yo creo que lo está haciendo bastante bien. Y todo por culpa de Pedro Sánchez. Les están dando alas. Pero bueno, dicho todo esto, lo grave del asunto, lo importante, el trasfondo, es que no hay ningún actor político que se enfrente a la realidad, a la cruda realidad. Y me refiero ahora mismo al tema de las pensiones. No hay ninguno. Nadie tiene valor. Ninguno. De afrontar las cosas como son. Y cuando te digo ninguno, es ninguno. Ni Vox tampoco. De hecho, Vox en esto también ha estado bastante calladito, no ha salido en muchos asuntos, no han querido preguntar, han votado que no, han dado sus argumentos, pero no han sido tan claros como el Partido Social, como el Partido Popular, ya habéis visto a Feijóo, ¿no? Pero la realidad es que no hay ninguno que coja el toro por los cuernos. Es así. Ellos al final, como siempre digo, visualizan la población española, la segmentan por votos y saben dónde está la masa que decide, la gran masa que decide. Y la gran masa que decide, ahora mismo una de las partes más importantes son los pensionistas. Y no van a enfrentarse a ellos. Y es que es para ponerse a temblar. Porque al final, aquí estaban discutiendo de si unos, de otros, que se lo querían colar, tal. Pero en el trasfondo todos quieren lo mismo. De hecho, ¿cuál ha sido la estrategia del Partido Popular? Ahora, yo voy a presentar lo de las pensiones por individual. Voy a hacer una proposición, la vamos a presentar, me apunto el tanto y a ver quién es el valiente, ya lo veréis, a ver quién es el valiente del Congreso que se niega a la regularización de las pensiones. Ya te digo yo que Vox votará a favor, ya lo veréis. Y bueno, ni que decir tiene el cómo se asume lo de las subvenciones al transporte público. O sea, me están intentando vender desde el gobierno que somos una potencia económica mundial, que crecemos como una locomotora, ¿no? Como un cohete, decía, pero que a la vez, bueno, no prorrogar la subvención del transporte público es arruinar a la gente. ¿Cómo van a llegar al fin de mes si tienen que pagarse de cercanía? Somos una charca. Somos una charca. O sea, ya me contarás. O sea, si un trabajador que va todos los días al trabajo tiene que depender de una subvención de 20 o 30 euros al mes, o 40 o 50, me da igual, al transporte público, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo en Madrid el cercanías es gratis. Si depende de eso para tener una economía saludable familiar, ya me contaréis qué tipo de economía tenemos en España. Que me lo expliquen, que vengan aquí de Davos y me lo expliquen. ¡Qué locomotora! ¡Qué cohete! Es que es tremendo. Al igual, no, es que no vais a subir el salario mínimo interprofesional, que es otra de las cosas que no se sube por haber tirado para atrás el decreto. Es que ahora, ¿qué van a hacer? O sea, para empezar, si hay tanta gente que depende del salario mínimo interprofesional, vaya tela de país. Que son 1.100 pavos lo que cobra el que tenga salario mínimo interprofesional. Es que vaya tela. Lo que por supuesto hemos visto ya es como el sindicato de la Gamba y el Percebe, UGT y comisiones, ya han convocado para el sábado 2 de febrero las manifestaciones de los pensionistas para que metan presión y por supuesto se lancen contra la oposición. Y no contra toda la oposición, por supuesto, irán enfocados contra el Partido Popular. Pero si lo analizas es que es acojonante. O sea, tenemos a los sindicatos manifestándose no contra el gobierno, sino contra la oposición. Y manifestándose contra ellos, contra la oposición, porque no aprueban unas medidas que la propia oposición ha dicho que estará más que dispuesta a aprobar, pero que no lo hace porque el gobierno no quiere presentar las cosas por separado. Es de un nivel de incoherencia. Es desesperante. Pero lo que es desesperante no es lo de los sindicatos, su actuación. Porque te lo esperas. Si hace 4 días estaban aplaudiendo al presidente del gobierno y a la ministra de Trabajo como locos en el Congreso, ¿os acordáis? En el Congreso de UGT. O sea, lo que es desesperante es que haya tanta meba, porque no tiene otro nombre, que se lo zampe. Tanta gente que diga, sí, venga, voy a salir con la banderita de UGT a manifestarme en la Puerta del Sol. Es que es para de verdad. O sea, para desesperarse, como digo. Sinceramente, cada día que pasa me radicalizo más con esta gentuza. Más aún cuando acabamos de enterarnos de otro trama de corrupción dentro de las filas de UGT, por si no lo sabían. Mirad, esta que estáis viendo en pantalla es Maika Tomás López,
que es la hija de una exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, exdiputada Carmen López. Bueno, pues esta señorita Maika está siendo investigada por una presunta estafa en UGT Madrid. Se le acusa de desviar aproximadamente 4,5 millones de euros del sindicato, dinero que reciben en su inmensa mayoría porque se lo dan desde el gobierno, bueno, pues mediante la falsificación de más de 650 cheques a nombre de supuestos afiliados, que no sabemos si existen o no, alegando que eran pagos relacionados pues con indemnizaciones y tal por el tema de Fogasa. Ya lo sabéis lo que es Fogasa, ¿no? El Fondo de Garantía Salarial. Bueno, pues imagínate. Además, por lo visto, Maika ha estado utilizando una tarjeta corporativa de UGT. Esto es una empresa y muy rentable para mucha gente. Bueno, pues con la tarjetita para financiar viajes personales a destinos como Miami, como Mallorca, Canarias en general, París. Un gasto estimado de 162.000 euros estamos hablando, ¿eh? Y además, la investigación también ha revelado que adquirió dispositivos electrónicos, es decir, móviles, tabletas, ordenadores, etcétera, con valor de 330.000 euros, con fondos del sindicato, para después cogerlos y revenderlos a trabajadores de UGT, y a su entorno, obteniendo aproximadamente 200.000 euros en ganancias. O sea, es acojonante. Bueno, pues esta señorita, esta gentuza, estos son los que están dando lecciones morales. 4,5 millones, UGT. Imagínate lo que habrá más arriba. Pero bueno, voy a cambiar de tema porque me caliento. Y vamos a comentar un episodio que ha ocurrido esta semana turbio, pero turbio, de los que hacía tiempo que yo no veía. Vamos a ver, resulta que durante estas últimas semanas han asaltado las propiedades de personalidades muy cercanas al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Podría ser pura casualidad, pero si buceamos un poquito y analizamos con detalle los hechos, lo que ha ocurrido, la verdad es que lo mínimo es sentir preocupación. Yo la verdad es que he alucinado. Mirad, el sábado pasado le robaron a la abogada del novio de Ayuso, Guadalupe Sánchez, un ordenador y su tableta en su vivienda. Esto ya de por sí es algo raro, porque según ella misma cuenta, en su casa había otro tipo de artículos de valor, pero solo le robaron los dispositivos electrónicos. Cuando Lupe Sánchez, que por cierto es una persona a la que me encanta leer y escuchar cada vez que interviene en la radio o en los periódicos, de verdad, os recomiendo desde aquí que la busquéis, si no la conocéis, me imagino que muchos la conoceréis, y leedla, escuchadla, porque analiza las cosas de manera brillante, sobre todo en las de su ámbito, que es el legal. Yo muchísimas cosas de las que comento por aquí no las tengo del todo seguras hasta que escucho su opinión, porque me ayuda a conformar la mía, porque la verdad es que es una persona brillante. Bien, pues cuando Lupe pone la denuncia y se lo comunica a su cliente, que insisto, es Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, que está en todo este lío legal enfrentándose al fiscal general del Estado, bueno, pues cuando se lo comenta, porque me imagino que en los dispositivos tendría mucha información confidencial, resulta que se entera que hace unas semanas a otro de sus abogados, al abogado Carlos Neira, también le habían entrado en su casa para robarle el ordenador. Y que por lo visto al propio Alberto González Amador también hace unas semanas le entraron a registrar el coche. Claro, tened en cuenta las casualidades, el periodo temporal, porque estamos hablando entre diciembre y enero, diciembre de 2024 y enero, y la cantidad de información sensible y personal que podría haber en todos esos ordenadores respecto ya a casos que lleven de otros tipos, pero en especial a este, que es súper mediático y muy grave y donde está implicado gente muy poderosa. Bueno, pues resulta que hace apenas 8 días, también entraron en la vivienda del arquitecto que reformó la casa de González Amador. La famosa vivienda esta donde vivía con Ayuso y que le recriminaban todas estas chorradas de que vive en una casa con dinero defraudado y tal y cual y todas las historias estas, ¿no? Pues también le entraron a él 4 asaltos al círculo cercano de Ayuso en cuestión de 1 mes y medio. Y todos los asaltos del mismo tipo. Entran, se llevan las cosas concretas, las cosas que les interesan, y se van. Todo de manera muy limpia. El caso, como colofón final a la historia, que esto ya es tremendo, este pasado miércoles, el día 22, el día que pasó todo esto del decreto ómnibus y tal, resulta que a las 8:00 de la tarde, 8:00 de la noche, la Guardia Civil recupera el ordenador de Lupe en Algeciras, que se lo incautaron
a 3 marroquíes que estaban intentando cruzar el estrecho de camino a Tánger. Y todo esto encima mezclado con una serie de filtraciones a la prensa, bueno, de las que se queja la propia Lupe a través de un comunicado que ha hecho en X. No sé, algo todo muy, muy turbio, la verdad. Mirad, yo no tengo ni la menor idea de lo que ha sucedido, las cosas como son. Pero a mí, sinceramente, no sé vosotros, pero me da la sensación de que estamos empezando a vivir cosas que hace unos años leíamos de pasada en medios de comunicación de países hispanoamericanos. Es decir, son historias que recuerdan al más puro narcoestado bolivariano, ¿no creéis? Algo propio de países con estructuras, instituciones profundamente corruptas de las que te crees absolutamente todo. No sé si me entendéis, no sé si tenéis esa misma sensación o sabéis por dónde voy. Quien me conoce o quien me sigue desde hace tiempo sabe de sobra que yo soy muy poco conspiranoico. Normalmente necesito más pruebas pues para creerme algo. Pero, claro, es que cuando este tipo de cosas ocurren de esta manera, justo en este momento concreto, justo a estas personas, ¿sabes? En una situación tan crítica, hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Son muchas casualidades seguidas. No sé en qué quedará finalmente la cosa, pero aquí hay que estar preparado para todo. Porque, como he dicho antes, hay gente muy poderosa, con muchísimo que perder, con muchísimo en juego. Y, claro, a estas alturas yo me puedo llegar a esperar cualquier cosa, insisto, cualquier cosa. Espero, sinceramente, de corazón, que tanto a Lupe, del que, repito, me declaro fan total, y que a todo su equipo no les ocurra nada y consigan esclarecer lo ocurrido y ojalá meter al fiscal general del Estado en la cárcel. O sea, eso sería ya, eso sería culminar la cima profesional de cualquier abogado, yo creo. Por cierto, hablando de la justicia, nos ha vuelto a pasar esta semana algo que ya viene siendo habitual y triste. Y es que, de nuevo, el trajín de noticias y de escándalos está a un nivel tan alto, una frecuencia tan alta, que ya nos estamos olvidando, parece que ya hemos pasado página del asunto, del drama judicial que tanto nos alarmaba la semana pasada. Fíjate, que a mí también me pasa, las cosas como son, pero es que, ¿qué? ¿Ya nos hemos olvidado del intento de asesinato por parte del gobierno de España al Estado de Derecho? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? ¿O ya nos hemos olvidado? Lo comentamos la semana pasada en el programa. El tema de la proposición de ley que presentó el PSOE para acabar con la acusación popular, para amordazar a los jueces, para acabar, insisto, con lo que queda del Estado de Derecho. ¿Sabéis qué pasa? Que lo que ocurre es que no hemos tenido avance del asunto, entonces se nos olvida. Ya cuando vuelva a dar un pasito más la maquinaria, bueno, pues nos volveremos a escandalizar. Lo único mencionable, de momento, un poquito de claridad al asunto, lo que pasa que es una imagen poderosa, pero me parece que totalmente ineficaz, no cambia mucho, la verdad. Y es que ha sido el jefe del Estado, el rey de España, cuando sermoneaba el otro día a los nuevos jueces que tomaban posesión del cargo sobre la importancia de tener una conducta ejemplar para reforzar, siempre el rey en esas cosas, las instituciones. Mira. La legitimidad de las instituciones se nutre de la confianza de la ciudadanía y mantener esa confianza exige un leal compromiso por parte de todos. En palabras del admirado y querido expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, del que tuve la fortuna de ser alumno en la Universidad Autónoma de Madrid y al que perdimos asesinado por la banda terrorista ETA hace 29 años. Las instituciones, dijo en su discurso de despedida del Tribunal Constitucional, ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace. ¿Para quién creéis que era este último mensajito? Dice, las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace. Pues ¿sabéis para quién era? Para el impresentable que tenía sentado justo enfrente suya, el fiscal general del Estado. Como dije la semana, una persona que no me explico cómo no está en una celda preventivamente, ¿eh? No digo que haya hecho nada, porque es presunto culpable, pero bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Cómo se ha cargado este hombre. Todo respeto por una institución. Bueno, no se la ha cargado, en realidad se la ha cargado su jefe. Él simplemente es un perrito faldero, el brazo ejecutor. Qué ventana de Overton con la Fiscalía y con la institución de la Fiscalía. Quiero decir, creo que esto ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, es importante verlo en perspectiva, ¿no? Y es cómo la Fiscalía, que no depende o no debe depender
como tal del Estado debe ser independiente, aunque el fiscal general del Estado lo proponga el gobierno, como desde aquellas palabras de Sánchez, que fue una patada a la ventana de Overton tremenda de lo de quién depende la fiscalía, dice el periodista, del gobierno, ¿no? Pues eso. Bueno, pues como ya en el imaginario colectivo la gente entiende, asume, le parece normal que la fiscalía dependa del gobierno. Entonces, como ya eso ya se asume, pues ya la figura del fiscal general del Estado es, pues eso, un ministerio más del gobierno. Eso es la ventana de Overton. En un claro ejemplo, en un perfecto ejemplo. Pues así estamos. Pero en fin, entre todo este revuelo, entre toda esta batalla política, ¿sabéis de qué no se ha hablado estos días? Pues sobre cómo han vuelto a regar de una manera obscena a los medios de comunicación. Sí, señores, el gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el mayor gasto de publicidad institucional en los últimos 18 años. Estamos hablando de 161 millones de euros repartidos en un total de 146 campañas. Un incremento del 16% con respecto al año anterior. Para que pongamos este dato en perspectiva, lo que se van a gastar con nuestro dinero para subvencionar a todas estas televisiones, a todos estos periódicos, a todas estas radios y demás, que claro, los medios independientes ni un duro, bueno, pues solamente está detrás de la partida que aprobó el gobierno de Zapatero, gobierno socialista de Zapatero en el año 2007, donde se hizo un desembolso de 268 millones de euros. Vamos a ver, el gobierno de Sánchez, casi todos los gobiernos, pero este ya de manera descarada, se ha convertido en el mayor anunciante de lejos de toda España. Cada año va aumentando la partida progresivamente. Ya sabéis, como vamos absolutamente sobrados para gastar pasta, para esto sí que hay dinero. Y no hace falta meterle un decreto ómnibus, ¿eh? Para esto no. Pues cada vez nos podemos permitir más. Fíjense, estamos hablando de que solo en el año 2025, en lo que se va a gastar este año, que está presupuestado gastarse, el gobierno ha gastado más dinero que todo lo que gastó Rajoy en los años de su legislatura. Es una barbaridad. Sabiendo esto, también se entiende pues, de aquellas campañas tan bestias, esas cacerías organizadas por periodistas a miembros del PP. Unas veces con mucha razón, por supuesto, y otras veces con menos. Bastante menos. Pero vamos, que a pesar de los 40 y pico kilos que se gastaba el PP al año, que no son nada despreciables, dista mucho de lo que vimos antes de su gobierno con Zapatero, de lo que hemos visto después ahora con Sánchez. Tampoco es una sorpresa que Zapatero, ahora que ves esas cifras, el mentor, por cierto, ideológico de Pedro Sánchez, le superara en todos esos años, donde tuvo que tapar innumerables cosas. Pero bueno, ¿qué pasa, queridos medios de comunicación? De esto no nos quejamos, ni los unos ni los otros. No he visto ninguna tertulia. Sí, ha salido algún artículo de medio de comunicación, algún periódico, pero no lo he escuchado yo en ninguna tertulia, en ninguna radio, en ningún monólogo de la radio de estos de las 8 de la mañana. No, que yo sepa, a lo mejor sí lo han dicho, pero yo no lo he escuchado. Esta inmoralidad, señores, de ir gastándose nuestro dinero en reflotar a una panda de prostitutas mediáticas, no todos lo son. Vamos a ser realistas. No, voy a intentar ser justo. Lo que pasa es que como me pone tan nervioso esto, pero bueno, no todos son prostitutas mediáticas, hay muchas, muchísimas. Pero bueno, que el tema de regar con pasta a los medios de comunicación se ha normalizado hasta tal punto que ya simplemente queda pues como titular, como cualquier titular, como a mención en algún medio de comunicación y tal, pero por supuesto no se abre en debate público. No se abre, no es algo que no sea voz populi aquí. De hecho, es que, insisto, no lo he visto salvo en alguna cosilla por Twitter. Es que es así. El otro día, fijaos, me preguntaron cuáles serían las primeras 5 medidas que tomaría en el caso de que yo me nombrara mañana presidente del gobierno. Como esto que habéis visto a Trump, ¿no? Que acaba de ser investido y ese mismo día estaba ahí firmando sus primeros decretos, derogando cosas y aprobando otras, ¿no? Pues me hicieron esa pregunta y le llevo dando vueltas. Y creo que voy a hacer un vídeo sobre esto, porque creo que tiene chicha y creo que puede ser interesante, lo tengo que pensar bien. Pero, aunque las tenga que pensar, sé que hay una que la tengo clarísima. Hay una que la tengo, clarísima, que sería eliminar hasta el último euro de subvención a los medios de comunicación. Hasta el último euro. Eso, por supuesto, junto con suprimir el dinero a las televisiones públicas, que al final es lo mismo, ¿no? El dinero destinado a los partidos políticos y, por supuestísimo, el dinero destinado a los sindicatos. La verdad, ahora que lo pienso, me reafirmo. Ese vídeo lo tengo que grabar porque puede estar muy bien. En fin, señores, y antes de dar
por concluido el programa comentando lo que ha ocurrido en Davos, necesito hacer un segundito, una parada para echarnos unas risas, para partirnos el culo de risa. Necesito que veáis esto. Atentos. Bájense los alquileres un 40% por ley. Pero entonces los propietarios no van a poner sus viviendas en el mercado de alquiler. ¿Y qué van a hacer con ellas? ¿Van a tenerlas vacías sin rentabilidad alguna? Póngase un impuesto a las viviendas vacías para hacer esta opción todavía menos deseable. Pues entonces ya van a poner en alquiler turístico. Pues hombre, entonces prohíbase el alquiler turístico. Pues entonces ya van a poner en alquiler de temporada. Hombre, como la demanda de alquiler de temporada no va a aumentar mágicamente, tendrán que hacerlo en fraude. Bueno, pues si lo hacen en fraude, aplíquense sanciones ejemplarizantes a la utilización del alquiler en temporada en fraude. Pues entonces las van a vender. Perfecto, entonces que el Estado las compre y así vamos a tener un parque público de alquiler social mucho más rápido que si hubiese que construir viviendas. Pero es que entonces se van a retirar los inversores inmobiliarios de España. ¿Y para qué queremos inversión mobiliaria si hay 3,8 millones de viviendas vacías, 1 millón de ellas en grandes ciudades y zonas tensionadas, al menos 350.000 pisos turísticos que podemos forzar que se pongan en el mercado del alquiler a precios regulados y quién sabe cuántos alquileres de temporada en fraude? Venezuela, Galapagar, comunismo. ¿Qué me decís? ¿Qué hacemos con estos dos? Madre mía, qué circo. O sea, son literalmente Epi y Blas, pero de hacendado. Epi y Blas de plastilina. Vaya dos cuñados más grandes. Qué desconexión con la realidad. ¿Para qué queremos inversión inmobiliaria? Dice Pablito, con esas pintas que me lleva. Mira, no voy a entrar. Era simplemente para que os echarais unas risas, para que vierais a estos dos cuñados, insisto, hacer el mongolo. Pero, tío, Pablo, solamente para esto. Tienes casi 50 palos ya. 46 años, concretamente. Espabila. Y cámbiate de ropa. Pero bueno, para cerrar, vamos a disfrutar también viendo esto. Como sabéis, estos días se ha celebrado el World Economic Forum en Davos, donde se han dado cita los máximos mandatarios del mundo, tanto en lo político como en lo empresarial. Y con el permiso de un recién investido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha habido una gran expectación, porque hacia allá donde va la genera, ha sido la de el incombustible Javier Milei, que ha dado un recital histórico. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. De verdad, os digo que la intervención de Milei fue, bueno, brillante, de verdad. Mirad, Milei siempre ha parecido, bueno, en la opinión, una gran parte de la opinión pública como un loco, un poco exaltado y demás y tal, pero yo que he tenido el privilegio de ver a Milei en directo, un discurso largo, que fue cuando le dieron el premio Juan de Mariana el año pasado, ahí en el Casino de Madrid, y bueno, me he escuchado ya varios discursos suyos, el tío habla con mucha cabeza, y habla de economía muy bien, es lo que tiene que tener esos grandes mentores. Pero ya refiriéndonos a esa batalla cultural de la que habla, de verdad os digo que los avances en esta batalla, que al final todos intentamos dar un poquito, ¿no?, de nuestro lado, de hecho este programa nace de eso, ha pegado un acelerón desde que está él, de una manera descomunal. O sea, Milei, el fenómeno Milei, cada día lo tengo más convencido, va a tener que estudiarse, tanto en lo político como en lo económico, estoy seguro. O sea, no sé si os acordaréis del vídeo que hice yo cuando Milei salió presidente, que yo estaba contento, la verdad. Decía, bueno, dije dos cosas fundamentales. Dije, lo importante es que gane las segundas elecciones, que esas van a ser las complicadas de ganar. Pero sobre todo, lo importante es que triunfe. O sea, es decir, que le salga bien el plan que tiene. Porque, al igual que el socialismo tiene oportunidad, nosotros no. O sea, nosotros no. Es la verdad, ¿vale? Porque al final, si sabremos hacer peor el marketing, no sé si seremos menos efectivos,
porque al final el socialismo es muy fácil de vender, es muy regalador de oídos, pero no tenemos otra oportunidad. Y a la vez tenemos una gran oportunidad de mostrar que esas ideas funcionan. Y no lo sé, a mí la verdad es que estoy cada vez más ilusionado, sinceramente. Ya sabéis que yo con la política no, pero de un outsider como Milei, con lo que está haciendo, es que siento que se pueden cambiar las cosas, la verdad. Obviamente Milei aquí en España no triunfaría nunca, es la verdad. O sea, tendría que ser otro tipo de perfil. Aquí a la gente exaltada no le gusta, a la inmensa mayoría, y es cierto que Milei a veces que se le va la cabeza con algunas cosas, con algunos discursos y tal, pero bueno, es que es argentino, es que el contexto cultural lo cambia absolutamente todo. Pero bueno, no solamente se ha convertido en una superestrella internacional, que es loco, como digo, sino que no tiene ningún tipo de problema, de temor, de rubor, de soltar verdades como puños en esa defensa del liberalismo y atacar y azotar a quien haga falta, esté en la Casa Rosada en Argentina, esté en el Casino de Madrid o esté en el Foro de Davos. Y es que ha sido noticia, una noticia que nos afecta a nosotros, es esa batalla que tiene con nuestro presidente del gobierno. ¿Os acordáis de aquello que nació por ese mensajito del impresentable de Óscar Puente que decía que Milei se drogaba y que luego decía que es la mujer del presidente era una corrupta, Begoña, cuando se estalló lo de Begoña, ¿os acordáis, no? Toda esa historia. Bueno, pues esa batalla continúa. De hecho, se ha quedado bastante a gusto dándole collejas a Sánchez en Davos. Mirad. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. Aunque no lo nombre, aunque no lo parezca, esto era un mensaje directo a Pedro Sánchez. Y se preguntarán el por qué. Bueno, pues porque resulta que lo que estaba haciendo Sánchez al llegar allí, cuando llegó, lo primero que soltó, uno de sus temas principales, mejor dicho, fue el control del anonimato dentro de las redes sociales. Mirad. En primer lugar, propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. En nuestros países, la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta, o conducir un coche si no tiene carnet de conducir. No se puede enviar un paquete sin presentar un DNI, una tarjeta de identidad, ni se puede comprar un arma sin ello. Y estamos permitiendo que la gente en las redes sociales haga lo que quiera sin vincular sus perfiles a una identidad real. Así estamos allanando el camino al discurso de odio, la desinformación y el ciberacoso. Lo que estamos haciendo es facilitar la utilización de bots. Estamos permitiendo a la gente que actúe de manera impune. No se les puede luego responsabilizar por sus acciones. Y esta es una anomalía que no puede seguir. Luego le preguntaron a Milei por esto, entre los pasillos, y como suele hacer, no se cortó ni un pelo. Esta vez sí que lo nombró. Sánchez, sobre redes sociales. No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensa distinto y que el único mensaje sea el que él quiere. En fin, se preguntarán si esto le duele a Pedro Sánchez, si esto le afecta. Pues la verdad es que no lo creo. Mirad, Sánchez está intentando presentarse ante el mundo como el muro de contención, es ridículo, pero como el muro de contención ante Trump y Milei. Ya sé que es para descojonarse, sí, lo sé, pero al final esa es su postura, ¿no? Y al final ninguna publicidad es mala, eso siempre se dice, ¿no? Y como lo que quieres es estar en el foco, tener a Milei, que todo el mundo está pendiente de él, criticar a Sánchez, pues al final a los que no piensan como Milei, pues acaban viendo a Sánchez como una figura importante, como una figura que encabece a todo este progresismo europeo, occidental, o como lo queréis llamar, intentar encontrar un líder fuerte a nivel internacional, que es cierto que no lo hay, no está consolidado. Pero bueno, que ya está, que ver a Milei collejear a Sánchez pues siempre es un disfrute, es la verdad. En fin, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado otro domingo más en el programa, lo agradezco de corazón, cada vez somos más, poco a poco avanza la máquina. Os lo agradezco, la paciencia, el tiempo y, como insisto, el apoyarme cada domingo.
Nos vemos la semana que viene, no se olviden de suscribirse y hasta la próxima.